En enero de 1930, en las frías montañas del norte de México, las casas del pueblo siempre se construían de la misma manera: delgados muros de adobe, techos bajos, puertas que daban al valle. Había sido así durante generaciones. Funcionó hasta que dejó de funcionar. Mientras los hombres reforzaban los techos y almacenaban leña como lo hacían cada año, uno de ellos hizo lo contrario. En lugar de construir nuevos muros, desaparecería en una ladera de piedra caliza, transportando madera, herramientas y silencio. Morirá enterrado vivo, dijo alguien. Una cueva no es un hogar. Otros se rieron. Esa tarde, el cielo se oscureció antes de lo habitual. El viento cambió de dirección. La temperatura bajó demasiado rápido para ser normal. Cuando los primeros copos de nieve empezaron a caer de lado, ya no era un invierno típico. 5 días después, el pueblo quedaría congelado, y solo una puerta aún podía abrirse. Pero en ese momento, nadie sabía cuál. El pueblo se llamaba San Isidro de la Sierra. Unas pocas docenas de casas se dispersaban entre empinadas laderas, caminos de piedra y campos que solo producían algo cuando el tiempo lo permitía. El frío siempre había estado ahí, pero era predecible, duro, pero familiar. El nombre del cavernícola era Mateo Álvarez. No hablaba mucho, trabajaba solo. Meses antes, había comprado un terreno que consideraba inútil, demasiado rocoso para plantar, demasiado empinado para construir. El único valor del terreno era una oscura abertura en la montaña, una antigua cueva, ignorada por todos. Mateo no intentó convencer a nadie. Simplemente empezó. Mientras el pueblo despertaba con el sonido de martillos y voces, él ascendía por el sendero antes del amanecer, cargando troncos a la espalda. Descendía al anochecer cubierto de polvo blanco sin dar explicaciones. Los comentarios empezaron a llegar temprano. Él piensa que es un animal. Vivirá enterrado como un muerto. Cuando llegue la lluvia, la montaña se lo tragará. Mateo escuchó. Continuó. Dentro de la cueva, limpió el suelo con paciencia. Comprobó la solidez de las paredes con breves toques. Observó el techo. Marcó puntos con carbón. Cada decisión era lenta, calculada, silenciosa. Construyó la cabaña dentro de la roca, no en la entrada. Dejó un espacio vacío entre la puerta y el exterior. No explicó por qué. Simplemente lo hizo. Cuando alguien le preguntó por qué no construía una casa real, respondió en pocas palabras: «Aquí no entra el viento». Eso fue suficiente para convertirse en el hazmerreír. Los niños comenzaron a llamar al lugar la madriguera. Adultos, de la locura de Mateo. Se acercaba el invierno, y el pueblo se preparaba como siempre. Leña apilada contra las paredes endebles, mantas remendadas, puertas reforzadas con clavos doblados. Todo igual que otros años. Mateo, no. Reforzó la entrada de la cueva desde dentro. Apiló comida en nichos naturales de roca. Observó cómo el agua se deslizaba lentamente por una grieta más profunda, constante, incluso en los días más secos. Cuando llegaron las primeras nevadas ligeras, los aldeanos exclamaron: «Quiero ver qué pasa cuando el frío realmente llegue». Mateo no respondió. Esa misma semana algo cambió. El viento empezó a soplar desde la cima de la montaña, no desde el valle. Los pájaros desaparecieron. Por la noche, el frío parecía más pesado, más denso. No era solo temperatura, era presión. Estaba esperando. Mateo empezó a dormir con las botas puestas. En el pueblo nadie se dio cuenta del detalle, pero la montaña se dio cuenta, y ya estaba bajando. La decisión de vivir en la cueva no nació del coraje, nació de la observación. Mateo Álvarez se había criado en esas montañas. Desde niño había aprendido a respetar el silencio de las montañas. Sabía cuándo el viento cambiaba antes de la nieve. Sabía cuándo el frío llegaba superficialmente y cuándo llegaba profundo, de esos que se te meten en los huesos y no se van. Años antes había visto un invierno matar lentamente. No fue una tragedia grave registrada. Solo 3 ancianos que no soportaron una semana de frío constante. Casas enteras cubiertas de hielo por dentro. Agua congelada en las ollas. Incendios incontrolables. Ese invierno, Mateo había notado algo simple. Las casas más afectadas fueron las más expuestas. Cuando encontró la cueva, meses después, no pensó en un refugio inmediato. Pensó en la estabilidad. La temperatura interior no cambiaba mucho.
ni de día ni de noche, ni en el verano más seco ni en el invierno más frío. Mientras otros veían oscuridad, él veía constancia. La elección no fue anunciada, simplemente se ejecutó. Mateo empezó por la parte invisible, el suelo. Quitó piedras sueltas y lo niveló con fuerza bruta, usando palancas improvisadas. Cada metro que avanzaba lo ganaba con paciencia. A veces, pasaba horas moviendo una sola piedra. Los que lo vieron desde lejos lo encontraron entretenido. Él se cansará, dijeron. Nadie puede soportar vivir en ese aislamiento. Pero la soledad no era nada nuevo para Mateo. Inestabilidad, sí. Construyó la cabaña como quien construye algo infalible. Paredes sencillas y gruesas, ensambladas con precisión. Un techo lo suficientemente bajo para retener el calor, lo suficientemente alto para respirar. Dejó una pequeña abertura para la luz, no más grande de lo necesario. Instaló una puerta pesada, hecha de madera recuperada, ajustada para cerrar perfectamente. Cuando alguien comentó que parecía más una tumba que una casa, no discutió. Los aldeanos no entendieron el detalle principal. Mateo no huía de la gente. Se estaba preparando para algo que ellos se negaban a imaginar. Las primeras nevadas del año fueron ligeras, copos finos, casi decorativos. El pueblo se tranquilizó. Siempre es así, ellos han dicho. El invierno solo da miedo al principio. Mateo, no. Se dio cuenta de que la nieve no se derretía como debía, que el suelo se mantenía duro durante más tiempo, que el viento no traía humedad, sino cortes. En una tarde tranquila, mientras el sol se ocultaba demasiado pronto tras las montañas, Mateo terminó el último ajuste de la puerta interior de la cabaña. La cerró, la abrió, la volvió a cerrar. El sonido dentro era diferente, más sofocante, más tranquilo. En el pueblo alguien comentó que estaba desperdiciando el último buen día antes del frío, de verdad. Mateo pasó la noche despierto, sentado, escuchando la montaña respirar. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris oscuro. El viento cambió de nuevo, ahora soplando directamente desde arriba, arreciando demasiado rápido. Las gallinas del pueblo no salían de sus gallineros. Los perros no ladraban. Mateo colocó más leña cerca de la estufa. Él revisó la comida, cerró la puerta de la cueva desde afuera, y entró. Era demasiado pronto para esconderse, pero ya era demasiado tarde para fingir que no estaba pasando nada. ¿Y qué vino después? No te lo advertiría 2 veces. La nieve empezó a caer antes del atardecer, fina y constante, sin viento. Afuera, San Isidro parecía intacto. Las casas aún respiraban. Las chimeneas despedían humo. La rutina persistía. Mateo observaba desde la entrada de la cueva, sin emerger del todo. Sabía que ese tipo de nieve era engañosa. No dolía inmediatamente. Simplemente preparaba el terreno. Al caer la noche, el frío descendió demasiado rápido. No en oleadas, sino a pasos. Cada hora parecía más pesada que la anterior. Dentro de la cueva, la diferencia era evidente. El aire se mantenía estable, no caliente, simplemente constante. Mateo encendió la estufa brevemente. No quería gastar leña demasiado pronto. Había aprendido que resistir no se trataba de consumir, sino de moderar. En el pueblo las puertas se cerraban temprano. Los niños dormían con ropa extra. Alguien comentó que el invierno era raro. En mitad de la noche llegó el viento, no como una explosión, sino como una presencia continua. Un sonido bajo y profundo que no impactó las paredes, sino que las presionó. Mateo se despertó antes de que ocurriera lo peor. No por el ruido, sino por costumbre. Se puso el abrigo, se acercó a la puerta interior y puso la mano en la madera. Hacía frío, pero no helada. Afuera, el mundo ya no se comportaba como antes. La nieve caía lateralmente, rayando la entrada de la cueva como arena arrojada con fuerza. La visibilidad se había desvanecido. Lo abrió lo justo para mirar, y se cerró. En el pueblo, alguien intentó salir para asegurar mejor el techo. No regresó. El viento los empujó contra la casa hasta que no pudieron respirar. Las siguientes horas estuvieron llenas de pequeñas decisiones. Mateo acercó la comida, ajustó la posición de la leña, reforzó el sello con una tela gruesa entre la puerta y la piedra. Nada drástico, solo correcciones. El error ocurrió el segundo día.
La estufa empezó a aspirar menos aire. La llama se volvió inestable. No se apagó, pero titiló. Mateo se dio cuenta demasiado tarde de que el viento había alterado el flujo de humo en la salida. Apagó el fuego inmediatamente. Se sentó en el suelo. Esperó a que el aire se aclarara. Pensó. No entró en pánico, pero sintió algo inusual. Duda. Si la salida estuviera bloqueada, si el humo volviera, la cueva dejaría de ser un refugio. Se puso su abrigo más grueso, se ató un paño a la cara y avanzó hasta el punto donde la chimenea improvisada se unía a la roca. No salió de la cueva. Simplemente la ajustó, retirando el hielo acumulado con las manos desnudas, sintiendo que el dolor aumentaba rápidamente. Cuando terminó, los dedos apenas respondieron. Regresó lentamente. Se masajeó las manos cerca del cuerpo. Esperó. La llama volvió a una posición estable. Pequeña victoria. No hay celebración. Al tercer día, la nieve ya había cubierto las puertas del pueblo. Las casas empezaron a perder calor por completo. La leña, apilada afuera, era inaccesible. El agua se congelaba dentro de las jarras. Mateo oyó gritos lejanos una vez. No respondió. No por indiferencia, sino porque era imposible. Irse significaba no volver. Dentro de la cueva, el tiempo se alargó. El frío no avanzó. El hambre se controló. El cuerpo permaneció funcional. Entonces se dio cuenta de algo importante. El refugio estaba funcionando. Pero el invierno aún no lo había revelado todo. Al final del cuarto día, el viento arreció de nuevo. No con más fuerza, sino con más duración. Un sonido continuo sin pausas. Como si toda la cordillera respirara sin parar. Mateo se sentó, con la espalda contra la piedra y los ojos cerrados. No durmió. Solo escuchó. Sabía que esta era solo la primera prueba, y que el error cometido allí costaría poco, en comparación con lo que estaba por venir. El quinto día comenzó sin amanecer. La luz no entraba en la cueva, no porque aún fuera de noche, sino porque la nieve lo había sellado casi todo. El mundo exterior había dejado de existir como punto de referencia. Solo quedaba el sonido, un rugido constante y profundo que ya no variaba. Mateo se dio cuenta del error antes del mediodía. El agua que goteaba por la grieta interior, siempre constante, era ahora más débil. No se había detenido, pero había disminuido lo suficiente como para llamar la atención. Se acercó, tocó la piedra húmeda, y se quedó allí unos segundos, escuchando. No pasa nada dramáticamente malo, nada visiblemente fatal. Eso es lo que hizo que el momento fuera peligroso. Decidió conservar aún más fuego, confiando en que la temperatura dentro de la cueva se mantendría estable. La decisión tenía sentido, era racional, pero estaba pasando por alto un detalle. El cuerpo no funciona como una piedra. Horas después el frío empezó a invadirme lentamente, no como dolor, sino como fatiga. Los músculos tardaban en responder. La mente se volvía lenta. Mateo tenía sed. Bebió un poco, pensando que era suficiente. Comió menos de lo necesario. No quería desperdiciar recursos. El error no fue tan grande. Se acumuló. A última hora de la tarde, oyó algo inesperado. Latidos. No es fuerte, no es insistente. Simplemente, es humano. Mateo se levantó con dificultad. Se acercó a la puerta exterior sin abrirla. Escuchó. Una voz débil llamó su nombre. Era Elena, la viuda que vivía en la casa más alta del pueblo. Llevaba a su nieto en brazos. El niño no lloraba, temblaba. Mateo permaneció inmóvil durante unos segundos. Abrir la puerta significaba alterar el equilibrio térmico. Significaba dejar entrar el viento. Significaba un riesgo real. No dijo nada. Simplemente empezó a moverse. La abrió lo justo para arrastrarlos al espacio de transición, sin llegar a la cabaña. El viento intentó entrar con ellos. Mateo la cerró con su cuerpo, usando su propio peso contra la madera. Elena cayó de rodillas. El chico tenía demasiado frío. Mateo no hizo ninguna pregunta. Los llevó dentro de la cabaña. Envolvió al niño en mantas. Reavivó el fuego, esta vez sin escatimar esfuerzos. La llama tardó en prender. El aire estaba pesado. Por un momento, el humo vaciló. Ese fue el momento más peligroso. Mateo sintió que la cabeza le daba vueltas. El calor ascendente le resultaba extraño. El aire le parecía escaso. Ajustó la ventilación una vez más.
aunque tenía los dedos casi entumecidos. El niño tosió. Un sonido leve, pero vívido. Elena no lloraba, solo respiraba muy rápido, como quien regresa demasiado tarde de una decisión irreversible. Pasaron las horas. Mateo permaneció despierto. Avivó el fuego poco a poco. Controló la respiración del niño. La cueva, ahora llena con 3 cuerpos, parecía más pequeña. El error estaba pasando factura. Si viniera alguien más, si la salida falló, si el fuego se salió de control, no tendría margen de error. En el pueblo, otras puertas no se abrieron a tiempo. Esa noche, Mateo comprendió que sobrevivir solo era una cosa. Sobrevivir siendo un refugio era otra cosa. Cuando el viento finalmente amainó, no durmió durante unas horas. Se sentó a observar la respiración del niño, sintiendo cómo su propio cuerpo se cobraba las consecuencias de cada decisión que había tomado antes. El invierno aún no había terminado, y ahora ya no estaba solo al cometer errores. La presencia de Elena y el chico cambió el peso del silencio. Antes la cueva solo respondía a Mateo. Ahora, cada sonido tenía consecuencias. Cada ajuste debía funcionar para 3 cuerpos, no para uno. El aire parecía más corto. El espacio, más estrecho. Mateo se dio cuenta de esto la primera noche después de rescatarlos. El fuego proporcionaba calor, pero exigía vigilancia constante. El niño, Tomás, respiraba con dificultad. No corría peligro inmediato, pero el frío se había instalado con fuerza. Elena permaneció despierta, sentada en el suelo, abrazándose las rodillas, como si el movimiento mantuviera el calor circulando. Nadie estaba hablando. Afuera, la ventisca no daba señales de amainar. El viento había amainado durante unas horas, solo para regresar con más intensidad. Ya no era violento, sino persistente, como algo que no necesitaba demostrar su fuerza, solo esperar. Mateo organizó la rutina sin anunciarla. Dividió el agua en pequeñas porciones. El fuego se intensificó a intervalos calculados. Reubicó mantas para crear barreras térmicas improvisadas. Cada acción tuvo un costo, y cada error ahora sería compartido. Al segundo día que estuvimos allí, algo cedió. No era la puerta, no era el techo, era el cuerpo de Mateo. Se despertó demasiado tarde, con el fuego casi extinguido. La temperatura había bajado más de lo debido. Se sintió mareado al levantarse. Sus piernas tardaron en reaccionar. Elena fue la primera en notarlo. Ella no habló. Simplemente se levantó y echó más leña a la estufa, tal como lo había visto hacer antes. El gesto fue torpe, pero suficiente. Mateo se sentó, respiró hondo, bebió agua, comió más de lo que pretendía. Aceptó en silencio que ya no era invulnerable. En el pueblo, la situación se estaba volviendo irreversible. Casas enterradas hasta el techo, chimeneas obstruidas, familias enteras atrapadas en una sola habitación, quemando muebles para calentarse. El frío había dejado de ser un fenómeno climático. Se había convertido en un filtro. Dentro de la cueva el tercer día trajo la mayor prueba. El viento ha cambiado de nuevo. Ahora, caía directamente hacia la entrada. No en ráfagas, sino con una presión constante. La nieve empezó a acumularse en el pasillo exterior, empujando poco a poco. Mateo se dio cuenta demasiado tarde. Cuando intentó abrir la puerta exterior para comprobarlo, apenas se movió. La nieve compactada del otro lado la presionaba. Si cedía por completo, podría no volver a cerrarse. Él se detuvo. Él pensó. Él se retiró. Decidió no abrir. La decisión requería información, pero preservó el equilibrio interno. Aún así, el aire empezó a cambiar. Más húmedo, más pesado. La ventilación natural de la cueva se estaba viendo afectada. El fuego parpadeó. Tomás empezó a toser de nuevo. Elena abrazó al niño con fuerza, con la mirada fija en Mateo, no como una reprimenda, como una pregunta silenciosa. Mateo se levantó lentamente. Recogió sus herramientas. Se puso su abrigo más grueso. Se acercó a la salida interior que conducía al punto de ventilación secundario, una grieta más profunda que había mantenido limpia desde el principio. Nadie nunca había sabido nada de esto. Nadie lo había preguntado nunca. Ajustó las piedras, retiró el hielo, redirigió el flujo de aire mínimo. Trabajó en oscuridad parcial, sintiendo más que viendo. Durante unos minutos no pasó nada. Entonces, el aire empezó a circular de nuevo.
no mejor. Solo lo suficiente. Mateo se sentó en el suelo exhausto. Su cuerpo temblaba no solo de frío, sino de pura desesperación. El fuego seguía encendido. El niño respiraba mejor. Eso fue lo máximo que pudo hacer. Esa noche ocurrió algo inesperado. Otros ritmos. Esta vez más de una voz. Mateo no respondió de inmediato. No abrió la puerta. No se movió. Solo escuchó. Y él entendió. El pueblo se había derrumbado. La gente no venía por curiosidad. Venía porque ya no tenían puertas que funcionaran. Ya no tenían paredes que impidieran el paso del viento. Miró a Elena, a Tomás, al espacio reducido, a la leña restante. La decisión que tomó allí no fue heroica. Eran matemáticas. Lo abrió lo justo para hablar. No todos, estos. La voz salió baja, pero firme. Los que no se unan ahora, no se unirán más tarde. Silencio afuera. A continuación los pasos elegidos. El mayor desafío ya no era el frío. Ese era el límite. Y él acababa de cruzarlo. Los que entraron no dijeron nada. No hubo solicitudes largas. No hubo explicaciones. Solo cuerpos cansados se deslizaban por la estrecha abertura, uno a uno, elegidos no por estatus, sino por condición. Una mujer con las manos moradas de frío. Un hombre cargando a su padre casi inconsciente. 2 niños que ya no lloraban. Mateo cerró la puerta detrás de ellos. El sonido del viento se desvaneció nuevamente en la distancia. Dentro de la cueva, el significado del espacio cambió. Ya no era un refugio improvisado. Se había convertido en un límite absoluto. Cada centímetro importaba. Cada respiración contaba. Los mismos hombres que se habían reído meses antes ahora evitaban mirarlo a los ojos. No por vergüenza manifiesta, sino porque el silencio pesaba más que cualquier disculpa. Mateo no hizo ningún comentario. Hizo un gesto para indicar dónde sentarse, dónde acostarse, dónde no moverse demasiado. Reorganizó las mantas, redistribuyó el agua, ajustó la calefacción a un nivel que no consumiera todo demasiado rápido. Nadie se quejó. Afuera, la tormenta de nieve continuaba, pero ya no rugía, simplemente existía, como algo que cumplía su propósito sin prisa. El niño más pequeño empezó a llorar débilmente, no de miedo, sino de hambre. Mateo partió un trozo de pan seco en pedazos más pequeños de lo que le hubiera gustado. Les dio algunos primero a los niños, luego a los ancianos. Comió al final. Nadie comentó. El hombre que meses antes había dicho, riendo, que las cuevas eran para los animales, ahora ayudaba a mantener limpio el respiradero, siguiendo instrucciones sencillas sin discutir. El cambio no fue anunciado. Se sintió. En ese espacio no existían los títulos. No existía la aldea. Solo la supervivencia, organizada por el único que la había pensado antes. Al terminar el 4.º día, el viento finalmente amainó. No se detuvo. Simplemente perdió fuerza. La nieve continuó, pero ahora caía hacia abajo, no de lado. Mateo fue el primero en darse cuenta. Abrió una pequeña rendija en la puerta exterior. El frío entró, pero no con violencia. Solo frío. Normal. Soportable. Se cerró de nuevo. Esperó unas horas más. A la mañana siguiente, el primer amanecer visible en casi una semana, la luz volvió a tocar la entrada de la cueva. Un blanco diferente, menos intenso. Cuando finalmente abrió la puerta por completo, lo que se reveló no fue una liberación inmediata, fue devastador. El pueblo estaba irreconocible, techos enterrados, casas derrumbadas, caminos borrados. El silencio ahora provenía de la ausencia, no de la contención. Algunos abandonaron la cueva en silencio, otros se quedaron allí. Nadie celebró. El hombre que antes había sido el más crítico se acercó a Mateo, se detuvo a unos pasos, miró la entrada de la cueva, luego, al suelo. Tenías razón. Estos, nada más. Mateo asintió solo una vez. Él no lo explicó, no aceptó una disculpa formal, él no respondió con orgullo. Él empezó a ayudar, ayudó a desenterrar puertas, localizó supervivientes, dividió lo poco que quedaba, usó la cueva como base para quienes no pudieron regresar a casa. Sin discursos, su papel había cambiado. Él no era un líder, fue un punto de referencia. En los días siguientes, el pueblo comprendió algo sin necesidad de verbalizarlo. No habían sobrevivido a pesar de la extraña elección de Mateo. Habían sobrevivido gracias a ella. Y ya nadie se reía. La tormenta de nieve terminó el 6.º día.
No hubo ningún anuncio. No había sol inmediato. Fue simplemente la lenta comprensión de que el viento ya no empujaba al mundo contra sí mismo. San Isidro no ha vuelto a la normalidad, porque lo normal ya no existía. Algunas casas nunca se reabrieron. Otras tuvieron que ser desmanteladas antes de que alguien pudiera entrar. Había marcas en el suelo que indicaban dónde las puertas habían estado enterradas durante días. Dentro de ciertas paredes, el hielo permaneció incluso cuando el aire comenzó a calentarse. 7 personas no sobrevivieron. No hubo gran ceremonia, solo silencio y trabajo. La cueva de Mateo no se cerró tras la emergencia. Al contrario, se convirtió en una parada permanente. Quienes no tenían dónde quedarse pernoctaban allí. Quienes necesitaban abrigar a niños o ancianos durante las noches más frías, subían por el sendero en silencio. Mateo no cobró nada. No impuso reglas más allá de las necesarias. No explicó su elección. El pueblo empezó a ver las cosas de otra manera. Algunos hombres comenzaron a reforzar sus casas contra las laderas, buscando refugio natural. Otros preguntaron con cuidado por el interior de la cueva, por la temperatura, por el viento, por el error que casi les había costado todo. Mateo no respondió mucho. Mostró más. Indicaba dónde el frío no llegaba primero, donde el viento siempre se abría paso, donde la piedra permanecía constante. La cueva ya no es una excepción. Se convirtió en un referente. Con el tiempo, surgieron pequeñas adaptaciones. Almacenes semienterrados, habitaciones protegidas por la roca, muros más gruesos orientados al norte. El pueblo no se convirtió en un conjunto de cuevas, pero aprendió a ocultarse mejor. Mateo continuó viviendo donde siempre había vivido. La cabaña dentro de la roca permaneció sencilla. El fuego estaba controlado. La puerta era pesada. Nada se expandió más allá de lo necesario. El espacio nunca fue concebido para una comodidad excesiva, solo para quedarse. Elena y su nieto no regresaron a su antigua casa. Permanecieron cerca de la cueva durante todo el invierno siguiente, no por miedo, sino por lógica. Cuando alguien desde fuera preguntó si Mateo era ahora respetado, nadie respondió directamente. El respeto no era tema de conversación allí. Esto quedó demostrado por la ausencia de risa. Años después, otra tormenta de nieve azotó la cordillera, más leve, más predecible. Aún así, esa noche, las luces se movían por el sendero hacia la ladera. La puerta se abrió antes de que llamaran. Mateo envejeció allí. Murió como vivió, sin fanfarrias, dentro de la montaña que había elegido. La cabaña no fue desmantelada. La cueva no fue sellada. Permaneció como estaba. Hoy, quienes pasan por San Isidro aún pueden ver la oscura abertura en la roca. No hay señal, ningún nombre grabado. Solo un camino recorrido por el paso constante de personas que aprendieron algo sin necesidad de escribir. A veces, para sobrevivir no es necesario construir algo nuevo. Es necesario reconocer lo que ya existía. Esa cueva nunca fue un símbolo de aislamiento. Fue un recordatorio. Mientras muchos intentaron resistir el invierno construyendo muros más altos, un hombre simplemente dio un paso atrás, hacia la montaña, y dejó que la piedra hiciera el trabajo que el orgullo no podía hacer. San Isidro no recuerda a Mateo Álvarez como héroe. Recuérdelo como alguien que no necesitaba demostrar nada, porque cuando el frío llegó sin previo aviso, cuando la nieve borró caminos y certezas, el lugar más extraño fue el único que quedó. Y a veces así es como sale la verdad. No se trata de quien grita más fuerte, pero en quien se preparó en silencio. Si esta historia se ha quedado contigo en silencio, quizás este canal también sea el lugar para ti. Inscribirse.